cierto, nosotros decíamos que no teníamos técnicas o procedimientos propios para que nacen de la pericia, a diferencia de repente de sus clases de tributación. Paren de comer, que van a abandonar al profesor. Voy a comenzar los chisitos como inicial. Voy a tener yo. Yo les ayudo con la dieta, ¿no? Ya, es sin azúcar. Coca-Cola Light. De hecho, lo que dice ser azúcar, sí es ser azúcar. Su canchita en sí. Vale, de cancha. Por acá vamos a ver de la ley. La ley que da vigencia, bueno, que regula la pericia. La ley orgánica del Poder Judicial. ¿Pueden leer, por favor? La ley orgánica del Poder Judicial. Los peritos son considerados, según el artículo 273 de la ley orgánica del Poder Judicial, órganos de auxilio judicial. La nómina que contiene a miembros que consideren idóneos para el desempeño del perito judicial es remitida anualmente por los colegios profesionales y las instituciones representativas de cada actividad u oficio debidamente conocidos a la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente, a razón de 2 por cada juzgado, según el artículo 274. Las irregularidades cometidas por los peritos en el desempeño de sus funciones son puestas en conocimiento de las instituciones profesionales que los propusieron, sin perjuicio de aplicarse las sanciones que establece la ley, según el artículo 274. Muy bien. Entonces, ¿lo dice el hombre araña? Ahí está el hombre araña. ¿Sí? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? Si tienes el poder de llevar a alguien a la cárcel, mandar a alguien a la cárcel o librarlo de la cárcel, es lógico que también tendrás responsabilidad penal, ¿verdad? De eso trata el último párrafo. Las irregularidades cometidas por los peritos en el desempeño de sus funciones son puestas de conocimiento de las instituciones profesionales. ¿A quiénes serían? A los colegios profesionales, profesor. A los colegios, ¿sí? Que los propusieron, como el ejemplo lo propone, ¿sí? Sin perjuicio de aplicarse las sanciones que establezca la ley según el artículo 274, el artículo 274, ¿sí? De la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, que no con que te acusen como al colegio vas a salvar tu pena. Tu pena está rige bajo la ley orgánica del Poder Judicial, porque el artículo 273 te da el poder también. Te dice, son órganos de auxilio judicial. Si son, según el artículo 273, la ley orgánica del Poder Judicial o órganos de auxilio judicial engloba a los peritos, son parte de los órganos de auxilio judicial. ¿Y qué significa un órgano de auxilio judicial? Pues que ayuda a resolver un tema judicial. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes? ¿Qué casos podría resolverse en un tema judicial? La manutención, pues. No, del río, profesor. De balance patrimonial. Chibolín. ¿Sí? Ley de pensiones. ¿Sí? Puede ser. Se cae el resultado. Entonces, como se crea el RP también, hay un reglamento en RP, ¿sí? El reglamento de peritos judiciales, cuyo fin es regular el proceso de evaluación, selección e inspección de los profesionales especialistas en dicho registro. La organización, el funcionamiento y menciones de dicho registro. Dicho reglamento contiene de la organización de los funcionamientos del RP, de la evaluación y selección de los profesionales especialistas,
de la pericia, de las obligaciones y de las faltas y sanciones. ¿Sí? Ojo ahí con ese reglamento porque les va a venir en la evaluación continua también. ¿Sí? Perdón, en la práctica, en la PC1. ¿Cuándo tenemos PC1? Siguiente semana. Toda la semana. El perito judicial involucra tanto en el fuero civil como el fuero penal, ¿cierto? Y efectuar el peritaje contable según la ley del contador público. Todos saben que la ley del contador público, la ley 28951, faculta pues o da la profesionalización del contador público. ¿Ya? Para canales, ¿qué significan los procesos? Ok. Campo contable donde ha funcionado la pericia, bueno, hasta hace unos años, ¿no? Han ido disminuyendo, sí, donde hacen resoluciones de controversias en el caso de inventarios, valorización de inventarios también, liquidación de sociedades, y digamos que las empresas están en quiebra, sean públicas o privadas, pues hay un proceso en el cual se determina pues hacer las operaciones activas y pasivas que tenga la empresa, que no tenga la empresa, el nivel de deuda, la naturaleza de la pérdida, como tal, ¿no? La división y participación de bienes, rendición de cuentas, la quiebra, ejecución de garantías. Ojo ahí con esa palabrita que se llama obligaciones de edad. Las obligaciones de edad forman parte de un conjunto de contratos que están amparados en el Código Civil. Obligaciones de edad también entra en la PC1. ¿Ya? Obligaciones de edad también entra en la PC1. Y lo de atrás que vieron, ¿sí? De las pericias, el reglamento también va en la PC1. ¿Sí? Obligaciones de edad. Aparte, alimentos, lo que incluye protecciones de alimentos, entre otros. La quiebra, la ejecución de garantías, las revisiones de cuentas, ¿sí? Pero, ojo aquí, en el campo de acción, las obligaciones de edad juegan un papel muy importante en la pericia. Ahora les voy a comentar por qué. Seguimos hablando para hablar de obligaciones de edad. La ley orgánica del Poder Judicial, repite, artículo 273, artículo 280, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Sí? 273, donde involucra como un órgano vacío judicial, el 274 involucra la responsabilidad penal del perito, ¿sí? Hasta el 280, ¿ya? Campo de elección del peritaje, ¿sí? Artículo 3 de la ley de profesionalización del contador público, ¿sí? Y es lo que corresponde a la parte que nos faltaba terminar de esta, era la parte 4, que era continuará de las normas técnicas y procedimientos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Voy a adelantar entonces la sesión de obligaciones de edad para que tengan un mejor contexto para el... Tomen su agüita. Sí. Simplemente no lo tienen aquí. Utilizar la mítica, ¿no? Les hablé de obligaciones de edad. Las obligaciones de edad, vamos a ver ahorita. El incumplimiento de estas obligaciones es lo que también arroja un tema pericial. Lo vamos a ver por ¿ya? La legislación laboral, porque también es importante repasarla, porque algunos procesos periciales forman parte de unas demandas previas de
demandas laborales. Muchas veces la desnaturalización de un contrato, de un servicio que se presta de una persona a otra, quizás origina pues ciertas disconformidades que generalmente se soluciona en un proceso, una entidad como la SUNAFIL, pero luego pasan a un proceso judicial en caso no se solucione en ese proceso. ¿Sí? La definición, lo que significa la legislación laboral y la legislación laboral de operaciones incumplidas. ¿Ya? ¿Qué es la legislación laboral? ¿Puedes ayudarnos ahí, por favor? Por favor. Entendemos por legislación laboral a aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador como también a sus obligaciones, y lo mismo para el empleador. La legislación laboral es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas, ya que surge recién en el siglo XX. Bien. ¿Qué es la obligación? Es el vínculo del derecho de cuya virtud hemos de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es una relación jurídica entre dos o más personas físicas o jurídicas. ¿Sí? Entonces es dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿verdad? Es dar, hacer o no hacer alguna cosa. Las etapas de toda la obligación, se entiende que hay un sujeto, hay un objeto y una causa. Un sujeto, un objeto y una causa. Los sujetos pueden ser los dos que intervienen en un contrato de préstamo. El objeto es la naturaleza, el contrato de préstamo. La causa, pues la necesidad o la virtud de una persona que se obliga a otra por el mismo dinero, la suma dineraria que se le entregó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que corresponde a un elemento de toda obligación. ¿Ya? Según el libro 7, ¿sí? Adelante. Según el libro 7 del Código Civil, el libro 7 del Código Civil, te da diversos conceptos de lo que son obligaciones. El incumplimiento de esas obligaciones es lo que puede originar un tema pericial como tal. ¿Sí? ¿Tienes algo importante que hacer? ¿Cierto, verdad? Por ejemplo, de estas obligaciones, ¿qué podemos decir? Profesor, yo sé lo que es una prestación de servicios, porque ya en mi corta experiencia como contador público, ya yo he prestado algún servicio alguna vez, ¿cierto? Servicio de toma de inventario, generalmente a veces pues cuando ustedes empiezan, la naturaleza del vínculo son por recibo por honorarios y en algunos casos ya entran a convenios practicantes como tal. Sí, pero la prestación de un servicio, profesor, yo presté servicios de repente de toma de inventario, de ingreso de documentación, o hay situaciones, ¿no?, que pueden haber ustedes determinado. Pero profesor, en la prestación de un servicio también hay un contrato de por medio, sí, debería haber un contrato de por medio, en el cual delimite las formas de pago, delimite el servicio que se va a prestar, delimite el tiempo que se va a incurrir, el alcance que va a tener ese servicio como tal, ¿cierto? El contrato de prestación de servicio, todos lo tienen ya individualizado, ¿cierto? El contrato de arrendamiento, porque son las fuentes de obligación. La fuente de obligación es este tipo. Son estos 6, las fuentes de obligación. Sí, son obligaciones. El incumplimiento de esto puede originar un tema pericial. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál es el concepto de arrendamiento? ¿Sí? Operacional, financiero. Profesor, yo ya llevé contabilidad, arrendamientos, conozco dos, financiero y operativo, ¿cierto? Profesor, incluso hay una norma que me ayuda a regularizar la contabilización, el registro de los arrendamientos, profesor.
para que el lector de esos estados financieros tenga una información clara de lo que es las operaciones que tiene la compañía, lo que corresponde a un arrendamiento. Entonces, esta parte ya hay saberes previos de lo que es un arrendamiento y lo que es una prestación de servicio. Y lo que es una donación, también, profesor, porque yo cada Navidad con mis amigos hago mi chocolatada y me voy a dejar panetón a la zona, a una zona Chocolate frío, si era no, de de Lima, caliente si era el frío. y dejo panetón y hago chocolatadas y la demás, ¿cierto? Hago mi voluntariado. No, profesor, yo recibo mi galletita en Navidad, los voluntariados. Que corresponde, pero la donación, ustedes que ya han llevado tributación, tienen también un impacto tributario, ¿cierto? Tienen ciertos reglamentos o requisitos para decir que es una donación. Por ejemplo, en el derecho privado, dícese, yo le puedo donar, ¿cómo te llamas? A Kevin un terreno. Sí, parroquial. Hay requisitos. Profesor, ¿cuál es tu apellido? Diseño. ¿De diseño qué? Diseño Borda. Supongamos yo me apellide Ramos Diseño y sea el tío de su compañero Diseño. ¿Le puedo regalar un terreno? ¿Le puedo donar un terreno? Sí. La figura jurídica me dice que sí le puedo regalar un terreno, porque la donación entre familias sí es válida y no involucra un cambio literario de por medio. Pero si yo hago un modelo de donación y no hay ningún vínculo, puede ser sujeto de observación, ¿sí? De apelación. Yo tengo 4 hijos, ¿sí? Me llega mi vejez y ninguno de los hijos quiere ver por mí, pero el diseño se acuerda de su profesor y vive a media cuadra y siempre me llevaba mis controles de viejito, de chequeos y todo, no, porque nunca lo voy a llevar, pero estamos suponiendo un ejemplo. El diseño me lleva mis controles y todo lo demás, y a mí se me ocurre un día, bueno, esta casa pues te la voy a dejar, dice, te la voy a regalar. Si el diseño no hace ningún papel, en el cual puede ser mi albacea o mi cuidador, pues no existe una forma en la cual yo se lo pueda tornar, por más cruel que pueda suceder, en el caso de que el diseño me haya visto los últimos días de mi vida. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de la donación también tiene ciertos requisitos como mínimo. Oye, yo soy el rector de la Universidad San Marcos. Y a mis alumnos pues se les ha dado como ya estas sillas ya no las quieren, ahora quieren sillas acolchadas como tienen en sus oficinas. Y quieren los escritorios smart, que suben y bajan porque no todos somos del mismo tamaño, profesor. Algunos somos más grandes, otros más pequeños. Y botamos todas las carpetas para afuera. Y a mí se me ocurre, vamos en un tráiler, contratamos un tráiler, vamos a llevar todas esas carpetas a la sierra, a un colegio de la sierra, y lo voy a dejar ahí, lo voy a donar. Chacra. Pues ahí me puedo meter en problemas de valorización de activos, me puedo meter en problemas porque la donación ni siquiera puede ser legal. Tiene que ser un medio de traslación incluso de partidas o una reclasificación de partidas porque son activos ambos del Ministerio de Educación. Oye, lo voy a entregar a la cárcel. Bueno, ahí tienes otro problema más grande, porque si lo entregas a la escuela, a la cárcel, ni siquiera hay una reclasificación de partidas contables en la cual todo pertenece al Ministerio de Educación, sino pertenece a otro tipo de institución. Tiene que hacer todo un conducto regular para que esa donación pueda ser válida y legal. ¿Sí? Entonces, ahí involucra un tema bastante grande en lo que corresponde a la donación, profesor. Y en el arrendamiento, pues el arrendamiento también, porque hay la obligación de que ese bien se devuelva en las mismas condiciones que las entregaste. Y si la usaste, pues, y la averiaste, tiene condiciones de por medio también. Tiene un tiempo determinado, tiene un tiempo de uso. Oye, yo alquilo la Caterpillar, pues la alquilas con chofer o no con chofer. ¿La alquilas por horas o por día? Por horas trabajo
todo esto? Te lleva a que el registro de transacciones o de sucesos económicos sucede y dependiendo de la normativa contable, cómo se va acercando cada vez más a los hechos económicos que suceden en el sector, en el común. Yo les dije una vez el primer día, la contabilidad que son, profesores, es el registro contable y clasificación de estimados. ¿Sí? Los registros contables yo estimo. Trato de sintetizar en números todos los hechos financieros que suceden en una empresa. Yo trato de cuantificar todo lo que sucede en una empresa. Entonces, para la norma de prestación de servicios, en el caso de los contratos por prestación de servicios o contratos por cliente, pues sale una norma en el cual dice en qué momento puedes ya reconocer el ingreso y no. Igual para arrendamientos, ¿no? ¿Cuál es el registro contable de las transacciones? Entonces, pero profesor, para yo entender la clasificación contable de la NIF de arrendamientos o de la NIF de ingresos, de contratos, yo tengo que leer que para eso te ha servido tu clase de derecho que llevaste en segundo año, tercer año. Porque tú ahí has visto los contratos, has analizado qué es un contrato, qué es una obligación de dar, qué es una obligación de desempeño, qué es un contrato oneroso. Obvio. Eso lo has leído más de una vez. ¿Sí? Esos conceptos que rescata la NIF 15 en relación a los ingresos, ya tú lo has leído. Claro, ya lo hizo leer, pero. Solo falta una leída más y lo refrescas. Ahí nomás. Entonces, esa es la importancia de los conceptos básicos de contratos. Si no lo has leído, pues lo puedes volver a leer en el Código Civil. ¿Sí? Eso hicieron en Derecho, ¿verdad? O exponían cada semana. Clase invertida. Eso va a ser. Arrendamiento. Prestación de servicios y donación. ¿Ya? Profesor, son tres tipos de contratos que tienen que ver con la carrera, sí, porque son registros, son transacciones que tú realizas. Oye, y si viene una nueva norma para las ONG, hay un proyecto de normas para las ONG. Ustedes van a ver que van a aterrizar con plan de cuentas, van a aterrizar con auditorías obligatorias a las ONG. Gracias, ya para ustedes. Yo voy a estar viejito, A ver, arrendamiento, donación, prestación de servicio. Entonces nos quedamos con los tres, ¿sí? Con los tres sí es el pan de cada día de cualquier empresa, ¿cierto? De transacciones contables. Ustedes hacían sus permutas de activo fijo. ¿Se acuerdan sus casos prácticos de permutas de activo fijo? ¿Sí? De cambios. ¿Sí? ¿Qué es permuta? A ver, alguien por ahí. Es un cambio, profesor. ¿Qué más? Muy bien, es un cambio de un bien por otro, ¿cierto? Y eso está en el Código Civil. Estas 6 obligaciones están en el Código Civil. Y es lo que van a leer ustedes, ¿sí? Los conceptos de cada una de estas. Las obligaciones, las interrupciones. Profesor, entonces, la permuta de activos. La permuta es un tipo de contrato, sí, es un tipo de obligación como tal, ¿ya? La permuta es un tipo de obligación. Para yo entender la clasificación contable de esto, primero tengo que saber a qué significa un contrato, qué tipo de contrato es una permuta. Pero profesor, yo estoy en la tributación, pues tienes que saberlo. En la contabilidad más aún, en la auditoría más aún, porque vas a tener, haz tu resumen de contratos. ¿Sí? Y lees el contrato una y otra vez y todos los contratos. Pero también si tú ya has leído anteriormente un contrato y sabes lo que funciona en tus obligaciones en el Código Civil, en tu libro 7, vas a saber que los contratos casi tienen una misma estructura. Y vas a leer ya los objetivos del contrato y los participantes, las obligaciones de dar, y ahí yo analizo qué, puedo identificar los riesgos que me involucra ese contrato. Porque más si la estructura es similar. Entonces, profesor,
Los conceptos de contratos y de obligaciones de edad son muy importantes para mi formación profesional. ¿Sí? Estábamos en permuta. Profesor, y ahora viene suministro comodato. ¿Qué es un contrato de comodato? ¿Quién me dice? ¿Qué dice? No sé. Ese toque. Un poquito más fuerte, por favor. Más alto. Es un contrato en el cual una persona pública o natural puede utilizar un bien sin necesidad de pagar. Aunque se le está prestando, pero con una promesa de que se lo va a devolver. Un ejemplo. Por ejemplo, no tengo dónde vivir y una amiga me presta su departamento para vivir. Pero con un contrato de comodato, porque en algún momento, no sé, tal vez, porque después dicen que te quedas en una propiedad ya pues no lo construir. Entonces ese contrato ya la bloquea. Qué buena amiga tienes. Dentro del concepto que dio mi compañera, o sea, un ejemplo yo podría ver que sería lo que hizo Donofrio cuando dio las congeladoras a las pequeñas bodegas con la condición de que fuera Ya vender fue, los güey. productos. Pues muy bien. Entonces, ¿existe el concepto de comodato en el sector empresarial? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. El primer choque con el comodato fue cuando yo iba a la bodega, dice su compañera, y veía los helados. Los helados de Donofrio. ¿Cuál ha sido tu primer choque con un comodato? ¿Cuál es su nombre? Brian. Un ejemplo. Profesor, yo estaba terminando de jugar partido con los chicos del 307, ¿ya? Y 8. Les había ganado a los chicos del 307 en el equipo de fútbol. Brian había liderado el equipo. No juega, dice. No juega, dice. Que dice que no juega, que dice jugador. Bueno, Brian había liderado el equipo contra el 307 y lo habían ganado. Brian se dirige a la bodega y encuentra líquido elemento para poder continuar esa celebración. Hay una exhibidora, ¿sí?, en la bodega que dice Coca-Cola, ¿verdad? O Bacus. Coca-Cola o Bacus. Ambas también tienen el servicio de comodato. ¿Por qué? Porque compran un activo. A ver, yo soy compro el activo, ¿ya? Compro 1000 congeladores. ¿Qué tengo yo a favor? Profesor, bueno, tienes una depreciación por utilizar. ¿Sí? Tienes una depreciación por utilizar. Ahora yo eso se lo doy en comodato a 1000 bodegas de Lima, pero les pongo una meta de venta y les pongo condiciones, como dice su compañera. No puedo ver una Brahma o una cerveza artesanal dentro de mi exhibidora de Bacus, ¿sí? Entonces, al igual en Donofrio, no puede ver marcianos que hace la señora de la bodega en la exhibidora de Donofrio. Sí hay, profesor. Los tendrán que sacar cuando vengan los inspectores. Pero es un proceso. Entonces la compañía aprovecha la depreciación y aprovecha ciertos beneficios tributarios o financieros de esa compra y los atribuye. ¿Y qué hace? Asegura la venta, la imagen de su producto en la esquina, porque te dicen que te doy una exhibidora, pero no puede estar, pues exhibidora, tiene que estar en la tienda ahí mirando casi a la calle. Hasta creo que las exhibidoras de Donofrio les piden que estén afuera, en la puerta, casi siempre distante a la puerta, a la salida. Y te
te dicen o te amarran la cantidad de ciertas compras en un periodo determinado, porque con eso ellos, con ese margen que generan, van a saber que están recuperando su inversión por los dos lados. Por un lado de la comercialización y aprovechan los beneficios tributarios que te pueden originar una depreciación de esos activos. A veces lo usas como alquiler, ¿no? Lo alquilas por 5 años y luego te dan un valor residual de repente del 1% de ese producto, como fuese. Ese es un ejemplo de comodato, ¿verdad? Entonces es lo que se han encontrado. Pero ¿dónde más hay comodato, profesor? Ya la bodega, pues sí, yo he ido a la bodega, todos hemos ido alguna vez a las bodegas. ¿En qué otro sector han podido ver comodato? Por ejemplo, cuando se adquiere un servicio de internet completo o telefonía en una casa, la empresa te dice, ¿no? Te vamos a dar todo el paquete, pero adicional tenemos lo que es un modem o un decodificador, ¿no? Y se paga más por los servicios que por ese bien. Sí, en algunos casos o algunas compañías optaban por darte ese modem como parte del producto, ¿cierto? Pero si tú lo pierdes, hay un costo. Si tú no lo devuelves en cierta cantidad de tiempo, también hay un costo de por medio. Está muy bien el comodato, profesor, en el caso de los equipos, de los modems. Tal vez ustedes están chiquitos, pero alguna vez las empresas de telefonía también nos daban teléfonos, tan solo con la línea. O quizás eso alguna vez sus papás se los regalaron a ustedes. Pero eran equipos gratis, o sea, no te costaba. Alcatel, que eran ZTE. Hoy en día ya no hay, ¿no? Son muy caros. Peor con la delincuencia, todavía no terminas de tu plan de tu iPhone 13 de 24 meses. 2022 y tienes que esperar que vence tu contrato para que te compres el otro. El sector farmacéutico o de laboratorios es uno que aplica mucho el comodato. Es decir, te dan una máquina, por ejemplo, en las veterinarias, en las clínicas, te dan una máquina de rayos X, ¿ya? Te lo dan en comodato. ¿Y qué te piden? La compra de reactivos, cierta cantidad de reactivos por mes. Con eso vas pagando tu máquina, los que sacan análisis, tanto en veterinarias como en el sector farmacéutico, en el sector, hospitalario, clínicas, ¿no? Profesor, si las clínicas te dan eso, es increíble lo que puede hacer el sector salud. Lamentablemente falta voluntad para poder gestionar de esa manera. Los que van a un hospital son muchas más personas de los que van a una clínica, ¿no? Y los análisis, pues, los reactivos en sí son baratos. Bueno, los venden caro porque con eso están pagando la máquina, el comodato de la máquina. Un comodato medio disperso, ¿no? Lo usas 7 años, me pagas, me compras cierta cantidad de reactivos al mes, ¿ya? Sí o sí, y al año 7 al final pues te llevas un poquito pagas un poquito y te quedas con la máquina, te quedas con el equipo. Son equipos que en promedio cuestan 250.000 soles, 1 millón de soles, ¿sí? Promedio. Entonces el comodato ya está claro. La permuta de activos también, el arrendamiento también. El contrato de suministro, ¿por qué sería importante el contrato de suministro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué sería importante? El contrato de suministro, señores, es un contrato esencial en algunas industrias. Es un contrato esencial y primordial en algunas industrias. No los culpo de que de repente ahorita no la vean cómo es que, por qué es importante el contrato de suministro. Yo tampoco lo tenía tan mapeado.
casa un ratito por nuestro bien y en 2 semanas pasaría todo. Y dijo algo, la inamovilidad, el cierre de fronteras, ¿sí? Era de terror, ¿no? Fue de terror. Pero ¿qué se interrumpió? Se interrumpió, profesor, la cadena de suministros. La exportación de materia prima de nuestro país hacia el exterior para que siga el proceso productivo y luego vengan los autos. La importancia de la cadena de suministros. Oye, y si la empresa tal había prometido 2.000 autos a la policía de Tokio o a la policía de Nueva York o a la policía de Perú y en sus cláusulas de contrato no había puesto que la interrupción por pandemia además tenía un grave problema. Entonces, la cadena de suministro es elemental en ciertos procesos, en la mayoría de sectores. Los contratos de cadena de suministro son esenciales para ciertos sectores. ¿Sí? Le pasaba a la línea 1 del metro. La línea 1 del metro es un contrato de concesión. ¿Sí? Está custodiado, está concesionado, pero necesita que cada cierta cantidad de kilómetros recorridos necesita un mantenimiento operativo rutinario y necesita el cambio de ciertas rodajes, ¿sí? Material rodante lo llaman, ¿no? De los vagones, y es obligatorio en carácter de ley, hasta puedes perder la concesión, puedes tener multas o sanciones por parte del ente si no lo haces. Pero profesor, lo tengo que traer de Alstom se llama la empresa, Alstom, Alemania, traer esas piezas aquí, porque acá no lo fabrican, no lo van a hacer en San Jacinto ni en la 50, profesor. Voy a comprar mis llantas para el carro de mi papá. No lo hacen, pues. Entonces, profesor, pero yo estoy obligado a hacer el mantenimiento, ¿sí? Tu interrupción en la cadena de suministros te cuesta o tienes que tener un sobrecosto inmenso, pero tienes que tener un vuelo charter para que te traigan, porque si no, por barco demora esos 3 meses. Y encima no lo están haciendo. No están fabricando rodajes. ¿Por qué? Porque no están extrayendo metales. No hubo extracción de metales y lo que se extrajo se fue a ciertas industrias específicas. Y la industria de trenes quizás fue la que sufrió el tema. O los costos fueron inmensos, que ya no pudieron, y demás. Entonces la cadena de suministros es elemental en un proceso productivo. Alstom, una de las mayores empresas en el mundo de trenes. Tú te subes a la línea, ¿quiénes usan metro? ¿Usan el metro? Perdón, el metro, pues la línea 1, ¿sí? Acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál metro? Es un sistema muy eficiente de transporte. Tú sabes que vas a llegar a tu destino en 30 minutos y llegas en 30 minutos, o llegas en 20, o llegas en 25, o llegas en 40. Pero no hay un tema de interrupción, ¿no? Es una maravilla ese sistema de transporte. Y yo, cuando tuve la oportunidad de hacer una pasantía por la Universidad de Francia, tomaba mi tren del centro de la residencia universitaria hacia el centro de clases, porque en Bordeaux o en algunas localidades de Europa también pasa en algunas escuelas de Europa, universidades, las facultades, mejor dicho, la ciudad está dentro de la universidad. O sea, es una ciudad universitaria verdadera. Tú te vas de la escuela de medicina, te vas a la escuela de empresariales, y la escuela de empresariales está pues allá en el aeropuerto. Y te vas a la escuela al auditorio, y te vas aquí al metro de Pose. Y
te vas a la Facultad de Medicina y está ya en Plaza San Miguel, y te vas así, entonces tienen ciudades, pabellones inmensos. Y tomaba esa línea, o sea, la misma calidad de bus de la línea 1 del metro en la cual yo me movilizaba ya, es la misma calidad, es la misma empresa, es el mismo vagón, más claro. O sea, si te vas de aquí ya no lo vas a estrellar, no vas a estrellar tu tren. Porque obviamente que vas a andar en tren, pues no, un Uber allá te cuesta en una zona de 10 minutos, te cuesta entre 20 a 40 euros. ¿Sí? Pues, si recorres 20 minutos en un Uber, te cuesta 60 a 80 euros. ¿Sí? Entonces, el Arco del Triunfo en París está cerca de la Torre Eiffel, ¿sí? Está cerca del Moulin Rouge, está cerca de... Entonces, pues, dije, pues voy en taxi, porque está libre en la noche, no había opción de caminar. Taxi para allá, taxi para acá, taxi para allá, taxi para acá. Más barato me costaba darle una noche en hotel o otro pasaje de avión para conocer, porque solamente estuve una noche en París, tampoco era para más. Pero sí, allá en Europa todo el sistema es en tren. El sistema es en tren, no hay... Sí, el auto tiene una preferencia pequeña, que ves los trancones que se generan, los autos son allá pequeñitos. Todos de los americanos tienen las ganas de tener el camionetón grandote, pero allá en Europa los autos generalmente son más pequeñitos, los chiquitos. Sistema de transporte. La cadena de suministro es elemental en este proceso. La cadena de suministro en el sector farmacéutico también es elemental. La creación de medicinas, de vacunas, de antídotos, cadena de frío que asegura ese transporte, es elemental para el suministro. ¿Sí? Entonces, la legislación de obligaciones incumplidas pues involucra estos tres aspectos. ¿Sí? ¿Pueden leer, por favor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? José, ¿puedes leer, por favor, José? Legislación laboral de obligaciones incumplidas. En toda obligación de origen contractual es posible distinguir un objeto real de otro, siendo este último el relevante para apreciar el fenómeno del incumplimiento. El problema del incumplimiento se reduce a si el deudor desplegó o no la conducta debida, y esta es la que inicialmente proyectaron las partes. El deudor, junto a obligarse a dar o a hacer alguna cosa, debe emplear en la ejecución de su prestación una diligencia promotora del cumplimiento, que se materializa en la adopción de medidas concretas para la superación de obstáculos o impedimentos que afecten el fiel desarrollo de la prestación, sean o no previsibles. El incumplimiento es un hecho objetivo que se identifica con cualquier desviación del programa de prestación respecto de la conducta desplegada por el deudor en cumplimiento del contrato. Ese incumplimiento, carente de una valoración subjetiva, es el que permite articular el sistema de los remedios de que dispone el acreedor y entre los cuales puede optar más o menos libremente. Entonces, hablamos de una obligación contractual. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Leer el libro 7 del Código Civil, en el cual encuentran las fuentes de obligación o contrato de prestación de servicios, suministro, permuta, arrendamiento, donación y común. ¿Ya? Preguntas. No les sumo más para que ya no venga más. ¿Cómo crees que van a venir? Van a venir para marcar, para completar, para rellenar. Un ejemplo.
¿Qué pasa? Profe voluntario. La ley orgánica del Poder Judicial, título 2, 3, 4, 5 y 6. Reglamento del RP. 2, 3, 4, 5 y 6. Y obligaciones incumplidas, libro 7 del Código Bueno, Civil. salir el martes. Solo de eso para aplicar. La PPT, si todo lo demás viene para el parcial. Así que va a ser como un control directo. Sí, solo esto y el libro 7 del Código Civil, no todo el libro 7 del Código Civil, solo de los contratos de suministro, permuta, arrendamiento, donación, comodato y prestación de servicios. Por ejemplo, yo puedo decirte, en un contrato de suministro, el suministrante y el suministrado tienen una disputa. Se puede decir que se cumplió o no se cumplió con el contrato en las siguientes opciones: A, B, C, D. No va a dar profesor, todo eso. La C de Cristo dice. La D de los vecinos, profesor. Dicen que de las 20 para marcar, que sean 4 serán la D, así que por esa me voy. Se baja dos, este weón. Pero así fallando cuando. ¿Ah? Vamos. ¿Por qué? De las funciones del perito, ¿no? El reglamento de las funciones del perito, requisitos para el RP, ¿ya? De la pericia. ¿Cuándo se dice que hay una falta o sanción de un perito? Entonces es esto y las obligaciones. Van a ser unas 30% de preguntas de este tipo, ya, de la norma de RP, y un 70% de implicación de obligaciones incumplidas. ¿Ya? Sí, es lo principal que tienen que ver. Ahí lo craneo ese día. Todo el tiempo. ¿Qué dijo? Todo el tiempo.